A las 20:43, la decisión conocida ayer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo que ha tenido un fuerte impacto en el gobierno nacional, dicho sea de paso, aunque en las últimas horas han tratado de minimizarlo, diciendo que el costo económico no va a ser importante. El fallo que tiene que ver con aquellos jubilados que en su momento presentaron demandas, que no aceptaron la reparación histórica y que cuestionaron por la vía judicial los índices de actualización de las jubilaciones. Bueno, la Corte ha fallado a favor de ellos y esto va a implicar una serie de cuestiones que tienen que ver con un universo determinado. La idea es que tratemos de entender qué es lo que pasó aquí y qué cabe esperar y a quienes en todo caso va a beneficiar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mejor preguntarle esto, por supuesto, a quienes lo tienen mucho más claro que nosotros, como es el caso del doctor Andrés Gil Domínguez. ¿Cómo le va, doctor Domínguez? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Encantado de saludarlo. Bueno, está planteado el tema que, por supuesto, no es fácil de explicarlo de una manera más o menos simple y accesible, ¿no? Sí, me parece que la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, lo que hizo fue, entre dos opciones posibles de índice de reajuste de la ley inicial jubilatorio, lo que hizo fue, hasta tanto el Congreso estableciese cuál era el índice que se debía aplicar el índice más beneficioso de los que existe, mientras que el gobierno quería aplicar el índice menos beneficioso para los jubilados de las alternativas que existían. Esto es, de alguna manera, la aplicación de lo que se llama el principio pro persona, que entre distintas alternativas posibles para la satisfacción de los derechos, siempre se debe elegir por aquella que dé un resultado más favorable, más intuitivo, más garantista en términos del derecho que está en juego. Me parece que ha hecho muy bien la mayoría de la Corte Suprema, porque los derechos que están en la Constitución tienen un contenido mínimo que el legislador debe garantizar y que el Poder Ejecutivo no puede desconocer. Y le ha dado al Congreso la potestad de establecer este índice, y mientras se establece este índice, opta por aplicar el índice más favorable a los jubilados, que aparte son un sector vulnerable, que la Constitución le depara una tutela, una protección especial a través de acciones positivas. Ahora, doctor Domínguez, existiendo dos índices, porque esa era la cuestión, ¿no? Y teniendo que definir esto el Congreso, planteo un caso hipotético. ¿Todavía cabe la posibilidad que el Congreso elija el índice menos beneficioso, que era el que se estaba aplicando, por otra parte, ¿no? Sí, lo que pasa que también la Corte en el fallo establece que ese índice que se establezca deberá ser sustancialmente proporcional y da algunas pautas también de cómo tiene que ser ese índice. Deberá guardar una relación entre la haber inicial y la actualización de esa haber inicial. Con lo cual también le está indicando, le está exhortando al Congreso no solamente a que establezca un índice, sino un índice que sea razonable y proporcional en los resultados aritméticos que el mismo dé. Cabe la posibilidad entonces de que en última instancia el Congreso defina un nuevo índice que no sea ninguno de los dos en cuestión, ¿no? Sí, cabe esa posibilidad, o también cabe la posibilidad que el Congreso resuelva que sea el índice que estableció la Corte, que se aplique transitoriamente hasta tanto el Congreso establezca un índice definitivo. Ahora, doctor Domínguez, ¿por qué esto va a beneficiar solo a algunos jubilados? Sí, digamos, al quedar el índice del ajuste en cuestión, ¿no tendría que beneficiar a todos los jubilados? No, porque va a beneficiar un universo que fueron aquellos que no ingresaron dentro del sistema de reparación histórica. Porque al ingresar dentro del sistema de reparación histórica aceptaron uno de estos índices. Ah, claro. Entonces, aquellos que no aceptaron, que no ingresaron dentro de la reparación histórica y promovieron procesos judiciales, a ellos sí se va a aplicar este índice transitorio y el índice que en última instancia establezca el Congreso. Ahora, ¿cómo quedan las cosas a partir de la decisión de la Corte? ¿Significa que el ANSES tendría que comenzar de inmediato a reliquidar, digamos, en los casos que corresponda, con nuevos valores?
No, esto es caso por caso. A medida que cada caso tenga una sentencia firme y definitiva, que ésta se notifique al CES y que se cumplan con todos los plazos para la ejecución de la sentencia, que más o menos tarda entre 1 o 2 años, recién a partir de ahí se va a empezar a pagar. No es que inmediatamente, ni siquiera para el caso Blanco. Ajá. O sea, y son unos cuantos miles de casos, ¿no? Sí, son un universo de 150.000 personas, pero la Corte dicta el fallo, el expediente baja a primera instancia, en primera instancia se practica la liquidación, se le da traslado al CES aprueba, después hay que incorporarla en la ley de presupuesto el año siguiente y recién se paga, con lo cual es 1 o 2 años mínimo para que se pague. Entonces, no se equivocan en el gobierno nacional cuando dicen que esto no los va a afectar mucho. No, y no los va a afectar económicamente, sí nos afecta políticamente. Claro, claro. Porque hay una imagen de un presidente de la Corte Suprema de Justicia colocado con muchas aspiraciones del gobierno a tener sintonía fina con él, que ha quedado en franca minoría o en absoluta minoría en temas muy sensibles, y que ha sido despojado de su facultad de superintendencia en cuanto a la administración interna. Sí, que ha terminado muy vapuleado, sin duda, ¿no? Es muy vapuleado. Me parece que la presidencia de Rosenkrantz está crujiendo, porque si asumió en octubre y en diciembre ya está en esta situación y todavía le quedan casi 1 año y 8 y 10 meses más por delante, no sé cómo va a sostener esta presidencia. Sí, y no es frecuente, por otra parte, ya que entramos en el tema, que estos trasiegos, estas internas de la Corte tengan la trascendencia que han tenido en estos días, ¿no? No es común, no le hace bien al Poder Judicial, no le hace bien al sistema democrático, pero me parece que tampoco fue prolijo y ordenado la forma de que Rosenkrantz llegó a la presidencia de la Corte Suprema, adelantando un periodo o acortando el periodo de que era presidente en ese momento, violando el reglamento para la justicia nacional entre gallos y medianoche, imponiendo un sesgo muy centralista en el manejo de áreas muy sensibles. Hay que recordar que con todas sus virtudes y con todos sus defectos, Lorenzetti fue presidente de una Corte Suprema de Justicia donde había 7 integrantes de diversas personalidades, mucho fuste, con perfiles totalmente opuestos, como Argibay, como Petraki, como Zaffaroni, y logró, nunca existió este grado de rispidez en la Corte Suprema, y siempre trató de llegar a consensos en la administración del Poder Judicial y en la conformación de las mayorías. Y Rosenkrantz en 2 meses ha detonado todo esto. Entonces me parece que un poco el estilo muy personalista de Rosenkrantz, que justamente le venía a ser quien fuese horizontal y totalmente democrático, hasta ahora no ha servido como una alternativa del modelo Lorenzetti que tanto se criticaba. Sí, de todas maneras, queda claro que Rosenkrantz se encumbró casi con un golpe palaciego y lo han acotado con otro golpe palaciego, ¿no? No, más que golpe, él sí hizo un golpe palaciego. Acá no le hicieron ningún golpe palaciego, acá le hicieron cumplir la promesa por la cual él asumió la presidencia de la Corte Suprema. Él asumió la presidencia de la Corte Suprema criticando el supuesto personalismo de Lorenzetti y proponiendo un sistema de toma de decisiones totalmente horizontal. Le impusieron ese sistema. Sí. Pero de todas maneras, digamos que el futuro inmediato para las cuestiones que todavía tiene que decidir la Corte no se ve como muy promisorio, ¿no? En el punto de vista jurídico, cada juez tiene un voto y las mayorías pueden ir cambiando en ese sentido según el tema. Ahora, desde el punto de vista político, es un presidente que no puede conformar mayorías en lo jurídico y que hoy por hoy no tiene la potestad de administrar el Poder Judicial. Entonces me parece que es un presidente muy devaluado, muy legitimado, y quizás se pueda revertir esta situación. Es difícil por la personalidad que tiene Rosenkrantz, de dónde proviene. Entonces, pero bueno,
hay que esperar a ver qué sucede en el futuro. Por ahora es un presidente muy debilitado, muy golpeado frente a la opinión pública, y el gobierno se debe estar preguntando para qué hice esta movida. Ajá, Pasé de tener un presidente con el cual con vaivenes yo podía dialogar a tener hoy ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de puente con la Corte Suprema de Justicia. Claro, el costo ha sido muy alto, ¿no? Y el costo ha sido muy alto para la movida que generó el gobierno, muy alto. Habría que preguntarle a los operadores que hicieron esta movida si pudieron proyectar que el resultado iba a ser en menos de 2 meses de una corte con la cual se tenía un diálogo, con la cual se tenía mucho respeto y con la cual había puentes institucionales, a una corte que está en un proceso de dispersión y con el cual ya se terminó todo tipo de diálogo. Sin duda. Doctor Ander Gil Domínguez, gracias por habernos ayudado con la cuestión. Hasta la próxima. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.